Saludos familia, ¿cómo están? Espero que todos pura vida, como decimos aquí en Costa Rica. Una vez más aquí muy honrado, sigo tan honrado de que Rafaelito, el pastor, me dé la oportunidad de acercarme hacia ustedes. Realmente, le decía hace unos días atrás a la persona que nos ayuda, Alain, con todo el tema del técnico, que mi mayor anhelo hoy es estar entre ustedes. ¿Cómo me hacen falta? Pero bueno, esperamos en Dios en un momento dado estar allá con ustedes. Se me ha pedido que pueda hacer un análisis bíblico y que obviamente este análisis provea algún tipo de enseñanza práctica para nosotros en nuestra vida cristiana, de los capítulos 38 al 42 del libro de Job, donde ustedes han dedicado muchas horas de estudio. Espero que realmente haya sido edificante para cada uno y cada una lo que hasta aquí han aprendido. Estos capítulos son, a mi juicio, son una verdadera expresión de la incapacidad del ser humano de entender los misterios y la soberanía y la grandeza de Dios. Los capítulos 38 al 42 una vez más muestran esa vulnerabilidad, esa terquedad, esa torpeza. Sí, esa torpeza que enfrentamos los seres humanos muchas veces cuando nos atrevemos a hacer consultas, interrogantes, a cuestionar los designios divinos. Pero bueno, son muchísimos versículos y lo que tenemos son 25 minutos, así es que no podemos leerlos todos, pero yo le recomiendo a usted que ya en su casa, por favor, haga la pedagogía de leerlos y profundizar en ellos. Para contar un poco el contexto, Job viene atravesando una de las crisis más difíciles de su existencia. Job viene sufriendo, Job viene siendo maltratado por cercanos como también por él mismo. Ha sufrido una pérdida absoluta, no tiene nada, todo lo que en un momento dado lo había definido se ha ido. Todo lo que en un momento dado hablaba de él, de su grandeza, se había esfumado. No solo eso, su propia esposa también se convierte en una mensajera de muerte al decirle: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Sus amigos íntimos, y cuando dice amigos, estamos hablando de gente muy cercana, también le han cuestionado, le han preguntado si lo que está pasando es producto del pecado. Job está sentado a las afueras, sentado en ceniza, se rasca con un pedazo de tiesto o barro, pedazos de vasija de barro para rascarse la lepra, la picazón. Está solo, está en angustia. En términos, Job está viviendo el peor momento de su vida. Y es con base en ese sufrimiento y en esa pérdida total que Job ha hecho sus discursos, sus preguntas, ha estado cuestionando muchas de las cosas que no entiende a Dios. Pero ahora resulta que Dios viene a la respuesta. No tenía por qué hacerlo Dios porque es soberano. Y lo primero que yo te quiero decir es que, en primer lugar, el hecho de que Dios le respondiera a Job de esa manera no significa que nos tiene que responder a nosotros. No tiene, porque Él es soberano absoluto. Yo recuerdo cuando mi primera esposa murió, qué dolor, y muchos de ustedes lo lloraron conmigo. Pero ¿qué pasó yo? Pregunté muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Pero bueno, él no hubo respuestas. Esa fue su voluntad. Pero en este caso en particular, Dios se atreve en su soberanía a responderle a Job. Y el versículo
el versículo 22 y 23. No puedo, repito, no puedo ir verso por verso. Voy a tomar algunos versos de todos estos capítulos que me confiaron para hacer algún análisis y obviamente que nos dé una enseñanza. Estamos hablando acerca de las respuestas de Dios a Job en el capítulos 38 al 42. Versículo 22 y 23 del capítulo 38 dice: ¿Has penetrado tú, está hablando Dios, has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ahora, de esta declaración se han sacado algunas interpretaciones realmente fantásticas acerca de cómo se utiliza la nieve y el granizo en la guerra. Por ejemplo, se ha hablado de que la nieve ha producido la derrota de ejércitos en grandes batallas de la historia. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, un pasaje paralelo, se nos dice que Dios usará granizo en uno de sus juicios sobre la tierra. De hecho, ya recuerdan ustedes que en el libro de Éxodo se habla acerca de una de las plagas. Pero aquí Dios simplemente estaba haciéndole comprender a Job que su creación superaba la comprensión del ser humano. Solo Dios la conoce. Ahora él continuó describiendo los cielos estrellados. Sigamos leyendo. Esta es una forma lindísima en la que vas a ver en la respuesta de Dios. Es que Dios parte, ojo con este punto, Dios parte sus respuestas hablando de su poder creativo. Es interesantísimo que la respuesta que Dios le da a Job las construye desde su poder creativo. Y aquí empieza, y más antes del versículo 22 y 23 lo habla. Pero aquí es frente a las cuestionamientos, las preguntas, cuestionamiento de Job, Dios emerge en su carácter creador. Gloria a Dios. En su carácter de creador, de diseñador de todo lo que existe y coexiste. Y le está dando respuesta a una criatura suya también. Y sigue diciendo: ¿podrás tú anular los lazos de los Pleiades? ¿Desatarás las ligaduras del Orión? ¿Haces salir a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guías la osa mayor con sus hijos? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? Vea qué calidad de preguntas. Y todas construidas desde su soberanía creativa. Esto es interesante, una vez más. Porque Dios, como creador de todo, lo que está haciendo es autodefiniendo su poder creativo en función de demostrarle a una criatura suya quién es el creador, quién es el soberano. ¿Qué sabemos nosotros de esas inmensas estrellas que se encuentran allá en los cielos? Yo no sé cuánto sabían los hombres de esa época sobre ellas, pero aparentemente sabían mucho más que lo que nosotros reconocemos que sabían. Ya había conocimiento. Entendemos que los egipcios, por ejemplo, podían medir exactamente la distancia del sol, por lo tanto deben haber tenido un conocimiento considerable de astronomía. Estimados hermanos y hermanas, ¿ha conocido usted a Dios a través de su creación? ¿Quieres respuestas de Dios? Mira su creación. Mira lo grandioso que es Dios y cómo la vida misma, cómo es lo maravilloso de esa fecundación de un esperma, el óvulo, y cómo se gesta la vida humana, cómo las demás cosas giran en torno a una disposición soberana de un creador extraordinario. Es Job que ha hecho preguntas y ahora Dios viene con respuestas y las respuestas las construye desde su poder creativo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer respuestas? Párate frente al mar que tienen ustedes, el malecón. Párese frente al malecón y mire la inmensidad de ese mar. Y todo al final obedece de un designio soberano que descansa en la mente sapiencial del Dios eterno, de tu Dios y mi Dios. Job capítulo 39 dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has mirado tú cuando las ciervas están pariendo? En otras palabras, Dios es el Dios de la naturaleza y las cosas suceden hoy en el mundo de la naturaleza porque Dios hace que sucedan
Todo se mueve, todo nuestro ecosistema está en una completa armonía de acuerdo a los designios soberanos. Ahora permítame hacer una aclaración pastoral. Quiere decir, puede que alguien cuestione, quiere decir, Pastor Roy, que los desastres naturales y lo que hoy sucede, Dios los provoca. Déjeme decirle que ahí tengo que salir en defensa, no defensa de Dios, pero defensa de lo que creemos. Los desastres naturales y las crisis del medio ambiente, los cambios climáticos, son producidos de la culpa y la irresponsabilidad del ser humano, de usted y de mí, que desechamos, que tiramos la basura, que no reciclamos, que no tenemos responsabilidad con el medio ambiente. Así es que, aunque Dios es gestor de la vida, Dios es gestor, organizador, diseñador de la vida, en el tanto ella esté en el estado perfecto en el que lo creó. ¿Me doy a entender? Lo que Dios le está diciendo a Job, yo hice que las cabras monteses, que las siervas den a luz desde un esquema totalmente santo, perfecto. Todo lo que a partir de ahí ha sido alterado es producto de la responsabilidad del hombre. Job capítulo 40. Además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda esto el que disputa con Dios. Dios le está diciendo, después de hacer tremenda aseveración en términos de su creación, ahora Dios sale en defensa y le dice, ¿es de sabios contender con el Omnipotente? ¿Cuántas veces nosotros perdemos demasiado tiempo preguntándole a Dios cosas? Y venimos con una osadía. Bueno, no hay tiempo para entrar, pero en lo profundo del corazón de Job hay orgullo. Un orgullo que le hace levantarse en sus ínfulas de grandeza o también desde otra posición. Y ojo con esto. Job argumenta sus preguntas justificando su desgracia y cree que su desgracia, su dolor, le da la facultad para cuestionar y preguntar a Dios. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? ¿No nos sucede a nosotros lo mismo que cuando estamos en un problema complicado? Cuando las cosas no están bien, cuando las finanzas no están bien, cuando la salud no está bien, cuando el diagnóstico no es el que queremos, no es desde ese dolor que nos llenamos de conmiseración, de lástima y venimos con muchas argumentaciones delante de Dios. ¿No se le parece eso a muchos casos de su vida? Yo lo he vivido, pero en el fondo es un orgullo que me dice a mí, no mereces esto, no mereces esto. Y como no lo merezco, entonces me lleno de rabia, de un orgullo y digo, como Roy, no lo merece. Mis hijos, mis 3 hijos, Amber, Naomi, Roy, no merecían perder a su mamá. ¿Cómo es que yo lo merezco con todo lo que hemos pasado en nuestra iglesia? ¿Sabe algo? Orgullo. Tienes que revisarte. ¿Es de sabios contender con el Omnipotente? ¿Estaba Job en una posición como para darle a Dios una lección? Porque a veces lo que creemos, ¿sabe que he llegado a la conclusión de que muchas veces muchos de nosotros nos creemos más justos que Dios, más compasivos que Dios, más justos que Dios? En realidad Job había estado hablando sin sabiduría, había estado intentando instruir a Dios. O sea, qué estupidez. Había estado tratando de decirle algo a Dios y no estaba en posición de hacerlo porque había estado pronunciando palabras sin conocimiento. Entonces Dios quería una respuesta por parte de Job. Escuchemos lo que dijo Job en los versículos 3 al versículo 5. Entonces respondió Job al Señor y dijo, yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job dijo, debería de haberme callado. Ahora veo que soy vil. Aquí en Costa Rica tenemos un adagio. Posiblemente no tenga sentido allá en Dominicana, pero bueno, lo voy a decir. Aquí decimos, calladito, más bonito. Calladito, más bonito.
Lo que quiere decir es que a veces es mejor callarse. Y aquí es lo que Job está empezando a razonar. Es lo que Job está empezando a razonar. ¿Era este el hombre que dijo que mantendría su integridad a pesar de lo que ocurriera? ¿Era este el hombre que declaró que él era un hombre justo y que por tanto tenía que haber algún error en el proceder de Dios para haber permitido que esto le ocurriera a él? Ahora este mismo hombre está diciendo que él era infame y que era vil. Sorpresa, hermanos y hermanas. Al que creíamos totalmente íntegro en toda su expresividad, en toda su vida, reconoce frente a las respuestas de Dios que es vil, que es infame. Le digo algo. Si no está preparado para una respuesta de Dios que desnude tu humanidad, tu pecaminosidad, quién eres, mejor no le pregunte nada. Porque muchas veces yo he venido con mis argumentaciones delante de Dios a decirle a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me responde desnudando mi propia culpa. Mi propia culpa. Como alguien ha dicho, si nosotros pudiéramos ver como Dios nos ve, no nos podríamos soportar. Alguien dijo eso. Si nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no nos podríamos soportar. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, reconocemos que somos infames. Solo Dios, por su gracia y por su amor, nos mira con ojos de misericordia y nos permite caminar en este proceso. ¡Qué maravilla! Esta aparición de Dios ante Job tuvo un triple efecto sobre él. Tuvo un efecto sobre su relación con Dios, en su relación consigo mismo y en su relación hasta con sus amigos. Vuelvo a repetirlo. Estas preguntas de Job y respuestas de Dios tuvieron tres efectos. Un efecto en su relación con Dios, en su relación consigo mismo y en su relación con sus amigos. Ahora Job tiene más claro quién manda, quién es el creador, y en esa soberanía extraordinaria, Job está empezando a reconocer que el creador es absoluto. Y en segundo lugar, consigo mismo, ¿en qué sentido? Está reconociendo lo vil y lo infame que era. Posiblemente antes se creía, pues sí se creía así, inocente, que estaba sufriendo en inocencia, y ahora, producto de su intervención con Dios, reconoce que él es culpable y que es vil e infame. Y luego vamos a ver la forma en la que el efecto de la respuesta de Dios a él le produce un efecto con sus amigos, en sus relaciones. Este Job estaba aprendiendo. Este era el hombre que había hablado sin conocimiento, ahora empieza a hablar con sabiduría. Sus palabras habían carecido de sabiduría y ahora este hombre desea haber tenido su boca cerrada. Repentinamente se quedó callado, como si se hubiera puesto la mano cubriendo su boca. Pero escuchemos lo que dicen los versículos 6 hasta el 8 del capítulo 40. Respondió el Señor a Job desde el torbellino donde estaba y dijo, todavía falta más. Todavía te falta más, hermano y hermana, que escuchar. Ahora cíñete como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué pregunta? Hermanos y hermanas, iglesia querida, ¿qué pregunta? Job ha reconocido la culpa, Job ha reconocido que ha fallado, Job reconoce su estupidez. Estupidez es alguien que no logra usar su razonamiento. Job reconoce su estupidez y todavía le falta más, le falta juguete. Y Dios le dice, amárrese los... Bueno, va a sonar muy machista y me van a perdonar las damas presentes. Es un comentario medio machista. Amárrese los pantalones porque yo te voy a hablar. A ver, hombrecito, párese firme. Y ahora vamos a decir, amárrese los pantalones. Cíñense los cintos, hombres y mujeres, que Dios les va a preguntar.
Yo le pregunto y usted me responde, le dijo Dios a Job. La tormenta se desencadenó en toda su furia de Dios. Y Dios habló de la misma tormenta, del mismo torbellino. Él continuó su llamamiento a Job. Dios le estaba preguntando, en otras palabras, ¿estás tratando de decirme que estoy equivocado? Por supuesto, Dios no se equivoca. Finalmente Job le podría decir más adelante a Dios en el capítulo 42 y versículo 2, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Realmente Job iba a recorrer un largo camino para llegar al verdadero arrepentimiento y por ende la transformación. Pero la pedagogía, la metodología que Dios está usando son preguntas de muerte, de transformación para cambiar el corazón de un hombre que se creía justo y ahora se atreve a cuestionar a Dios, y Dios le dice, ¿me vas a decir a mí que estoy equivocado? ¿Vas a creer que mi juicio es un juicio incorrecto? No es lo mismo que hacemos, hermanos y hermanas. No se trata hoy de traer a Job y acribillarlo. Se trata de preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente en qué momento estoy parecido a Job? Porque desde el dolor, porque desde la prueba, desde el sufrimiento, me atrevo a justificarme, a creer que soy inocente, que todo pasó accidentalmente, cuando en realidad hemos propiciado situaciones, hemos sido responsables o culpables de eventos que nos han atraído dolor. Y solo cuando nos atrevemos a preguntarle a Dios es que Dios nos responde, y las respuestas de Dios siempre van a desnudar imperfecciones, carnalidades, pecaminosidades que están ocultas en el corazón. Dios continúa apelando a Job en base a su creación. Sigue Dios diciendo, Job le dijo a su creación, Dios, mira a tu alrededor, hay muchas cosas que tú no conoces. ¿Cómo puedes juzgarme a mí, a mi gobierno moral de este universo? Dios continúa apelando a Job en base a su creación. Job, le dijo Dios, mira alrededor, hay muchas cosas que tú no conoces, Job. ¿Cómo puedes juzgarme? Hay tantas personas en el día de hoy que efectúan declaraciones insensatas, torpes, estúpidas en relación a Dios. Hemos oído hasta los cristianos, a muchos yo los he escuchado, decir cosas ridículas e infantiles en cuanto al Señor. Debemos tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, en lo que decimos sobre Él. Y tenemos que mantener nuestras expresiones en el contexto de la palabra de Dios. Que nuestras argumentaciones descansen en la palabra de Dios. Hasta aquí hago un alto. Estamos hablando acerca de las respuestas de Dios a Job. Capítulo 38 al 42 del libro de Job. Es una forma en la que Dios le responde a Job desde una posición de creador absoluto y soberano. Es mediante esas respuestas que se va desnudando la incapacidad, lo finito de la mente del hombre de Job. Es en ese diálogo en el que Job empieza a verdaderamente sufrir una transformación. Y esa empieza con un reconocimiento claro de quién es Dios, un reconocimiento claro de quién es a sí mismo. Introspectivamente se da cuenta que es vil e infame. Es la primera vez que lo reconoce en todo el libro. Y en tercer lugar, tiene un efecto en una relación con los demás. Job 41 dice, ¿pescarás tú al leviatán con un anzuelo, sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? Aquí le está diciendo Job que sabe realmente de este gran monstruo de los mares. En nuestro siglo los científicos han estudiado las grandes ballenas, haciendo muchas investigaciones para saber más de ellas. Y se cree que estos grandes leviatanes tienen que ver con estos grandes animales marinos. Job 42, al llegar a este punto, vemos que Job se arrepintió finalmente. Job se arrepintió. Observemos la reacción que produjo en él. Respondió Job al Señor diciendo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Es esa la clase de Dios que usted tiene, estimado hermano y hermana, que hoy me observa? ¿Que puede hacer cualquier cosa? ¿Lo entiendes? Hay un antiguo dicho que dice, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que no pueda levantar? Por supuesto. Aquí empieza la transformación en la vida de Job. Job se arrepintió.
En el versículo 42, 42 dice, ¿quién es el que faltó? ¿Quién es el que faltó de entendimiento? Oscurece el consejo. ¿Quién es el que falto de entendimiento? Oscurece el consejo. Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Job reconoce que su falta de entendimiento oscureció el consejo. Escucha, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vean el efecto. Dios ha demostrado que Él es Dios. Que Él es Dios y también tuvo una conciencia Job clara de sí mismo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Creo que nuestra cierre de esta prédica tiene que descansar precisamente en este versículo. Escucha, te ruego y hablaré, le dice Job a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ven, antes Job se atrevió como a darle una lección a Dios. Antes Job en su estupidez, en su torpeza, como que le está diciendo a Dios qué tiene que hacer. Al igual nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces en nuestro dolor le decimos a Dios qué tiene que hacer. Dios, haz esto, haz lo otro. Ahora Job no, ahora Job entiende que quien manda es Dios, que quien enseña es Dios, y le dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Qué maravilloso. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo le hago una pregunta. ¿Desde dónde conoces a Dios? ¿Desde las oídas? ¿O realmente tienes una conciencia clara de quién es Dios? Yo te animo en esta tarde, en este momento que estás ahí. Si has vivido una fe de oídas, sin relación, yo te animo a que entres en el secreto de Dios y pídale a Dios que se revele a ti mismo a través de la obra del Espíritu Santo, que para eso el Espíritu Santo está, para revelarnos a Cristo resucitado y el plan de Dios. Y vas a conocer a Dios de otra forma que nunca antes lo has conocido. Job tenía entonces un nuevo concepto de Dios. Gloria a Dios. Él no estaba en una posición de cuestionar a Dios en ninguna de las cosas que él hacía. Tenía que confiar en Dios, tener una nueva relación con Dios. Déjeme decirle algo, el libro de Job en este cierre demuestra, los capítulos primeros, que aunque había una relación de Dios, de Job con Dios, Job no conocía a Dios, y es a través de la prueba del sufrimiento que Job entra en un orgullo intenso en el que se siente justificado por su dolor, cuestiona a Dios, trata de enjuiciar a Dios, y son las respuestas de Dios que le hacen a Job entender quién es Dios verdaderamente y también quién es Él verdaderamente. Aquí tenemos los 3 pasos de un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que tiene lugar en la esfera de la fe. Primero, usted debe verse a sí mismo en toda su miseria. En segundo lugar, tiene que sentir aversión hacia sí mismo, producto del pecado. Cuando usted deja de confiar en sí mismo y deja de vivir en el cadáver de su viejo yo, y se vuelve al Dios vivo, podemos decir que ha experimentado un arrepentimiento real. El hombre, la mujer que hacen de su vida decisiones con base a su propia prudencia, a su propio conocimiento, terminan frustrados en el asfalto, en las calles de la vida, frustrados. Pero aquellos y aquellas que entienden que somos viles pecadores, que somos pecadores en recuperación, que entendemos que nuestra humanidad está totalmente subordinada al pecado, y que entendemos que en nuestras fuerzas no podemos, y clamamos al socorro divino, es donde el socorro divino viene y se encarna en la obra del Espíritu Santo para darnos el poder y la valentía de vivir en rectitud. Job reconoció la soberanía de Dios, confesó su pecado y se arrepintió. Dios había cumplido su propósito de la vida de Job. Evidentemente Job se dio cuenta de que la razón por la cual Dios permitió que él sufriera fue conducirlo al arrepentimiento. ¿Escuchó eso? El sufrimiento provocó que Job se arrepintiera de corazón. En las pruebas que estás pasando, en los momentos difíciles que estás pasando, hay un momento, es potencial el momento, es un momento maravilloso. Y yo he predicado y enseñado en varios escenarios, el sufrimiento produce
una revelación de Dios que antes no teníamos, Bien se podrían aplicar las palabras de primera de Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sufrimiento en la vida de Job le llevó al arrepentimiento, pero tuvo que pasar un largo proceso, un largo viaje para llegar al arrepentimiento. Y finalmente, en tercer lugar, lo sostuve, que los efectos de la respuesta de Dios a Job tienen tres efectos. Un efecto de que ahora Job tiene entendimiento quién es Dios, quién es él mismo, vil, infame, que no merece. Y en tercer lugar, con sus amigos. Leamos el versículo 7 al 9. Aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Dios siempre va a guardar la integridad de sus hijos. Ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por ustedes y yo de cierto lo atenderé para no tratarlos con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Fueron pues Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita, e hicieron con el Señor como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó la oración de Job. El tiempo se me ha ido, pero hay un secreto espiritual aquí. Vean ustedes qué grandioso Dios. Hay un tratamiento de Dios con Job al que le da duro y le da juguete hasta que éste entiende. Pero este tratamiento es personal de Dios con Job. Pero a los amigos de Job los está tratando de otra forma, defendiendo a su hijo, defendiendo a Job. ¿Entiende ese principio? ¿Cómo Dios respaldó a Job? ¿Por qué Dios no le dijo a los amigos: ya le di juguete a Job, ya aprendió Job? Ustedes estaban en lo correcto, no. Porque si algo sabe algo, yo estoy seguro que Dios sabía que Job le amaba, pero que necesitaba unos ajustes en su carácter, en su humanidad, y lo estaba haciendo. No te preocupes, que Dios va a guardar tu integridad. Si amas a Dios y quieres obedecerle de corazón, Dios va a guardar tu identidad y no te va a exponer ante aquellos y aquellas que pueden cuestionar las cosas. Yo lo he vivido, porque quien conoce tu corazón es Dios. Él conoce tu corazón. Maravilloso como Dios le ordena a estos hombres que lleven el sacrificio y que Job va a orar por ellos. En vez de oponerse sus amigos y debatir con ellos, Job iba a orar por ellos. Iba a ofrecer un sacrificio por ellos. Nosotros no debemos discutir asuntos de religión y perder el tiempo con la gente que no nos cree. Tenemos que bendecirlos. Y dice la Biblia, y cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido y vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él o consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, y que cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y ahí viene todo el discurso, que ya el tiempo se nos fue. ¿Vieron qué maravilloso? Que aquellos que le cuestionaron que estaba en pecado, ahora vienen porque Dios trató con ellos y Job les bendice. Y Job pudo haberles dicho: ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Traidores, ingratos, me cuestionaron, me golpearon. No, ahora Job había tenido un quebrantamiento, un arrepentimiento. Sabía quién era Dios, sabía quién era él y sabía qué tenía que hacer con sus amigos. Por favor, tenga cuidado cómo tratas a aquellos que hablan mal de vos, de ti. Alguna gente tenemos que tener de lejos. Hay gente con la que yo no me iría nunca para Dominicana de vacaciones, nunca. Pero si Dios me da la posibilidad, como lo ha hecho, hay gente que ha hablado mal de ti, de mí, me han desgarrado, me han escarnecido. Y Dios los trae en un momento dado para que yo los bendiga y los bendigo y lo oramos por ellos.
Fue lo mismo que hizo José, así que sus hermanos lo habían vendido. Dios le permite a José, producto de su gestión política, venir y bendecirlo. Déjeme terminar de esta forma. Estimados hermanos y hermanas, confío en que todo lo que hemos aprendido, o por lo menos lo que he intentado comunicar, nos genera algunas lecciones. Recapitulando, estas fueron las respuestas de Dios a un discurso, a unas preguntas de Job, a un cuestionamiento de Job. Job, que en su dolor cree que es inocente, cree que es muy perfecto y cree que su dolor y su desgracia es injusta, y producto de eso cuestiona a Dios. Y Dios no tenía por qué responderle, pero lo ama tanto que decide invertir tiempo en él, y desde un torbellino le habla con poder y le habla primero desde la posición de creador. Y es en esas respuestas, con base en su creación, que Job entiende quién es Dios, pero también entiende quién es él y también cuál es su rol con las demás personas. En síntesis, lo que estés pasando, todo lo que estés pasando, tenga mucho cuidado de cuestionar. Y si te atreves a cuestionar, te voy a garantizar que van a haber respuestas de Dios que van a desnudar tu corazón, y al final vas a llegar a entender que efectivamente tenías responsabilidad en lo que te estaba pasando, y no era que de todas maneras eras inocente. Había una gran responsabilidad. Y cuando ya todo haya pasado y te hayas arrepentido, no olvides bendecir a aquellos y aquellas que en un momento dado te han cuestionado, te han herido. Bendíceles, porque el efecto de la bendición de Job sobre sus amigos devolvió y trajo la restitución de manera doble en todo lo que Job tenía. Aprendamos de todo esto. Aprendamos, y conscientemente de quiénes somos, humillémonos delante del Señor. Una vez más, tienes que tener una idea clara de quién es Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No vivas una fe con base en lo que otros dicen. No vivas una fe con base en las prédicas del domingo. Desarrolla tu propia espiritualidad para que conozcas quién es Dios. Pero también no olvides quién eres. Entre más conoces a Dios, más vas a tener claridad de lo miserable que somos. Sí, con todo respeto, así en español, en buen francés. Entre más conocemos a Dios, más reconocemos lo viles, lo infames que somos. No fue lo que le pasó a Isaías cuando vio el trono de Dios y dice: ay de mí, que siendo de labios inmundos mis ojos han visto al Señor. Todo contacto con la presencia de Dios desnuda nuestra humanidad y empodera nuestra necesidad de que Dios habite entre nosotros. En el nombre de Jesús, si nos atrevemos a cuestionar a Dios, vamos a recibir un juguetazo de Él. Vamos a recibir una respuesta de Él. Pero al final Dios nos ama, y lo que quiere es tratar con nosotros esas áreas caídas que todavía están gobernadas por el antirreino, para prepararnos para mejores tiempos. Como le pasó a Job, espero que le pase a usted, que nos pase a nosotros. Si estamos sufriendo cosas, reconozcamos nuestra culpa, nuestro nivel de responsabilidad, actuemos en función de lo que reentendemos que tenemos que mejorar. Y estoy seguro que Dios nos va a ayudar a salir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que Dios le ayude, que Dios nos ayude a terminar bien nuestra carrera. Que nuestras preguntas hacia Dios nos revelen más su soberanía. Y aunque sigamos preguntando, Él va a responder porque nos ama. De oídas, y termino con eso, que a mí realmente este versículo me conmueve. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahora Job no es el maestro, ahora es el alumno. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora Job, graduado, bien por Job, ya se graduó, aprendió quién era Dios, quién era Él y su rol para con los demás. Este es el cierre. Estos capítulos es quién es Dios, quién soy yo y cuál es mi rol hacia los demás. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos y hermanas aquí en la iglesia en ICC. Padre, gracias por tu palabra y la forma en la que nos enseñas. Sí, Señor, muchas veces venimos delante de ti con muchas preguntas, porque consideramos que lo que estamos pasando es injusto. Y cuestionamos y te preguntamos y nos atrevemos casi que a darte juicios y nos ponemos en posiciones de que somos mejores que tú. Y es ahí cuando vienes a traernos respuestas.
Pero gracias por esa respuesta, porque muchas veces yo mismo me he atrevido a preguntar, y cuando me has respondido, me ha pasado la de Job, me evidenciaste una fragilidad, un área pecaminosa que tenía que mejorar. Oro, Señor, para que todos nosotros, mis hermanos y yo, podamos conocerlo a usted como el Dios verdadero, el Dios absoluto creador que creó todas las cosas en estado perfecto y tienes el control de todo, Señor. Pero que también oro para que nosotros tengamos un concepto claro de quiénes somos, como le pasó a Job, que producto de ese diálogo contigo reconoció quién era y su necesidad de ti. La necesidad que le llevó a decir, yo quiero hablarte, preguntarte, y tú me enseñas. Ahora yo soy tu discípulo, yo soy tu alumno, enséñame, Señor. Y finalmente, Señor, enséñanos a tratar a la gente que tenemos que tratar, no importa el trato que nos han dado, que nosotros podamos ser de bendición a otros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Mi gente linda, bueno, disculpen, creo que me pasé unos minutos, pero mucha pasión. Les quiero mucho, anhelo estar con ustedes. Rafaelito, gracias por la confianza de hablar a la iglesia. Que Dios los bendiga y espero verlos pronto. Un abrazo aquí desde su iglesia hermana, Comunidad Cristiana Shalom, aquí en Fraijanes, donde los estamos esperando.